pues This sin meeting is más, being dar recorded. la bienvenida a toda la audiencia una vez más a la plataforma de formación continuada y presentar a nuestro ponente de hoy, al doctor Joan Perelló, que nos hablará de la valoración de la colitis por TAC. Recordar que las preguntas, comentarios que queráis hacer, podéis hacerlas a través del chat y al finalizar la charla pues las iremos trasladando al doctor Perelló. Y bueno, sin más, pues Joan, cuando quieras. Gracias, Vicky. Si no ves la presentación o alguna cosa, Vicky, me dices, ¿vale? Entonces, bueno, ya me ha presentado la doctora Garriga. Soy residente de segundo año del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona y os quería hablar un poco del diagnóstico de la colitis aguda en TAC. Entonces, mi motivación un poco para hacer esta charla era que yo durante mi primer año de residencia me di cuenta que había visto relativamente bastantes colitis en el contexto de la guardia, en el contexto de urgencias, y tenía la sensación que pocas veces había dado un diagnóstico etiológico en vista del TAC, ¿no? Muchas veces había informado de colitis en específica, pero no recordaba haber ninguna vez afinado un poco más, ¿no? Y esto era algo que a mí me frustraba un poco y también me sorprendía, ¿no? Porque en general, creo que en radiología en general, pero en mi hospital seguro, los adjuntos nos animan un poco a siempre intentar sacar el máximo partido a las pruebas e intentar ayudar al máximo al clínico. Entonces no me terminaba de cuadrar de por qué en el caso de las colitis nos quedábamos tan tranquilos dando tan poca información, entre comillas, ¿vale? Entonces, quería investigar un poco el por qué. Bueno, lo que me di cuenta es que rápidamente leyendo artículos sobre el tema son dos cosas. Primero, que no es una idea muy original, que es algo que ya se ha hablado varias veces y de hecho se ha hablado hace tiempo. Y después que realmente el diagnóstico de la colitis por TAC es bastante difícil, ¿no? Los pacientes con colitis típicamente aparecen en el contexto de urgencias con dolor abdominal, es el síntoma más común. Entonces, el dolor abdominal muchas veces es un síntoma muy inespecífico y los compañeros de urgencias nos piden el TAC un poco para afiliar bien a qué está traduciendo. En este contexto es en el que nosotros entramos y hacemos el TAC. Y muchas veces diagnosticamos una colitis. Y el problema es que los hallazgos son muy inespecíficos. Y es muy difícil dar un diagnóstico etiológico más allá solo con los hallazgos del TAC. Y de hecho, el diagnóstico de la colitis etiológico muchas veces depende del clínico, o sea, el contexto clínico y de los hallazgos de laboratorio, o si no también de la colonoscopia y de la biopsia. Entonces, de acuerdo, viendo el TAC no damos un diagnóstico más allá porque los hallazgos son muy inespecíficos. Pero, ¿cuáles pueden ser los posibles diagnósticos? Por lo que he visto, en general se dividen las posibles causas de la colitis en tres grandes grupos etiológicos. Las enfermedades inflamatorias intestinales, las causas infecciosas y las causas isquémicas. Disculpa, Joan, no estás compartiendo la pantalla. No sé si... ¿No? No, te estamos viendo. No. ¿Ahora? Ahora aún no se ve. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, vuelvo. Causas etiológicas, tres grandes grupos. Inflamatorias, infecciosas y isquémicas. Entonces, bueno, también hay una segunda forma de clasificar las causas de la colitis, que es en función de si afectan más a colon izquierdo o colon derecho. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, más o menos nos queda un esquema así. A ver, es que faltan algunas, he decidido solo poner las más que me han parecido más significativas. Y bueno, hay algún detalle que podríamos añadir, ¿no? Tampoco he añadido patología como la diverticulitis, la apendicitis, etc. Pero bueno, vamos a hablar un poco de estas etiologías. Avísame, por favor, si no veis ahora el caso. Se ve. Os voy a enseñar unos casos de radiopedia.
Por cierto, todas las imágenes que enseñaré en mi presentación son la primera referencia de la bibliografía. Y los casos son de Radiopedia, ¿vale? Entonces, 55 años, un hombre que tiene dolor en la ilíaca derecha. Y piden el TAC con la sospecha de apendicitis. Entonces, iré un poco directo al colon, si me permitís, para ir más rápido. Si empezamos por el recto, yo tiendo a empezar siempre por el recto y voy subiendo cuando miro el colon. Vemos que en principio aquí en recto y sigma no hay muchos hallazgos a destacar. Empezamos con el descendente tampoco. Vemos por ahí algunas asas de ilion que sí que parecen que tengan algún cambio inflamatorio. Si subimos colon transverso también parece que está respetado. Pero cuando bajamos lo que vemos es que aquí a nivel del ciego vemos ya algunos cambios inflamatorios y sobre todo, ¿no?, a nivel de estas asas de ilio. Lo que vemos que es un hallazgo muy característico cuando cortamos el vaso así en axial es esta típica imagen endiana con una mucosa hipercaptante, una submucosa, ¿no?, esta capa representa, se acepta la submucosa más hipodensa, y una tercera capa que a veces podremos ver más hiperdensa periférica que representa la muscular propia, ¿vale? Entonces, este hallazgo es un hallazgo que es bastante específico, que veréis que lo menciono en muchas patologías, es lo que se llama el signo de Diana. Si no viéramos la muscular propia periférica, es lo que se llama el signo de Lano, ¿vale? Otros hallazgos que podemos encontrar en este TAC son estas adenopatías en la grasa mesentérica. Vemos también la ingurgitación de la vasa recta, de la asa afectada, que se ve mejor esta morfología típica como signo de peine que se llama en el corde coronal. Y después vemos que no hay mucho líquido en general. Entonces, este paciente se hizo una colonoscopia, se hizo una biopsia y se diagnosticó de enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a empezar con las enfermedades inflamatorias intestinales, que básicamente se dividen en dos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estos pacientes serán típicamente pacientes jóvenes, la edad más frecuente es entre 20 y 30 años, y después hay un segundo pico entre 60 y 70 años, que es importante tener en cuenta porque no se tiende a pensar en estas etiologías en estas edades. Pero lo más frecuente son pacientes jóvenes. Típicamente son pacientes que vendrán con dolor cólico abdominal, que tendrán a lo mejor un poco de sangre en las heces, que pueden tener tenesmo rectal, suelen tener defecaciones frecuentes de poca cantidad y con sensación de no haber vaciado del todo, ¿vale? Y lo que encontraremos en el TAC, la afectación típica, es muy diferenciada entre las dos etiologías. Tenemos la colitis ulcerosa, que típicamente da una afectación que es únicamente en colon, no afecta a intestino delgado, y que empieza en recto y va avanzando proximalmente. Entonces, en la colitis ulcerosa, teóricamente, tendríamos que ver siempre afectación del recto y una afectación continua, y no ver afectación en intestino delgado. Esto es cierto, excepto en pacientes que estén con tratamiento con enemas, en los cuales podemos no ver afectación del recto porque está en tratamiento, y esto nos puede dar confusión. Entonces, siempre es importante revisar si ya está en tratamiento con enemas o no. Y después sí que podemos ver afectación del hilio terminal por productos inflamatorios que retrógradamente provienen del ciego. En principio no afecta a intestino delgado, pero sí que podemos ver afectación del hilio distal. Por otro lado, el Crohn no tiene una afectación continua, sino que típicamente tiene una afectación parcheada. Afecta tanto al colon como al intestino delgado, y es más típico que afecte al colon derecho. Tanto el Crohn como la colitis ulcerosa pueden aparecer como pancolitis, y aunque es más frecuente que la colitis ulcerosa afecte al colon izquierdo y el Crohn al colon derecho, pueden afectar los dos ambos lados. Pero lo más habitual es derecho Crohn y izquierdo la colitis ulcerosa. En cuanto a la pared, típicamente la colitis ulcerosa da una símica, mientras que la enfermedad de Crohn da una afectación asimétrica, afectando más el borde mesentérico
Y el borde antimesentérico típicamente se forma una serie de pseudodivertículos que son las partes de la pared que está respetada por la inflamación. Podemos ver, como os comentaba, el signo de halo, donde tenemos un anillo, un hipercaptante interno y un hipercaptante externo que representa la submucosa, o de la diana, que es cuando añadimos el tercer anillo que representa la muscularis propia. El signo de la diana se divide en dos tipos. Podemos tener una submucosa un poco hipodensa, que traducirá muchas veces el edema de la submucosa, inflamación, y traduce enfermedad activa. Se puede ver en las dos entidades, en Crohn y colitis ulcerosa. Y después podemos tener el signo de la diana graso, que se ve típicamente en la colitis ulcerosa en el recto y indica enfermedad crónica. En cuanto a los hallazgos alrededor del colon, característicamente en la enfermedad de Crohn se desenvolupa una afectación fibrograsa de la grasa mesentérica, hiperdensa que separa las asas, mientras que en la colitis ulcerosa se puede ver trabeculación de la grasa, pero a nivel perirectal. Por otro lado, también es típico, como es comentado en el paciente, las adenopatías en el caso del Crohn y el COM-sign, que es ese signo que hemos dicho de la ingurgitación de la base recta, que también se puede ver en la colitis ulcerosa y en ambos indica enfermedad activa. Aparte de eso, también nos puede ayudar, tanto en historia clínica como algunos que podemos ver en el TAC, toda la serie de manifestaciones extraintestinales que tienen estas patologías, como puede ser la sacroileitis, la uveitis, etc. En cuanto a complicaciones, lo más típico es que el Crohn se complique dando fístulas, accesos secundarios, y la colitis ulcerosa, la complicación más típica es el megacolon tóxico, que daré 2 pinceladas más tarde, aunque es en la colitis ulcerosa en la patología en la que es más frecuente. Entonces, vamos a ver el siguiente caso. Este caso es un paciente de 40 años, si se me carga, vale. Que tiene también dolor intestinal. Y aquí en el TAC, si bajamos, lo que vemos es una desde recto, un poco lento, vale. Una afectación desde recto, también afecta al sigma, ¿no? Vemos un poco de signo del halo. Subimos, vemos que también hay una afectación de colon transverso. Y también incluso vemos afectación del colon ascendente, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una pancolitis. No hay mucho líquido y no se ve muchos hallazgos más allá. Este paciente también se le hizo una colonoscopia y terminó siendo diagnosticado una colitis ulcerosa. Con este TAC es muy difícil llegar a afinar un poco más el diagnóstico. Entonces, vamos a hablar de las colitis infecciosas. Las colitis infecciosas tendrán una clínica totalmente similar, también con sangre en las heces, tenesmo, típicamente también pero con fiebre y con parámetros infecciosos en la analítica. Lo más frecuente de las colitis infecciosas es que aparezcan como una pancolitis, con una afectación de todo el colon, aunque en función del germen que produzca la infección tiene más tendencia a afectar el colon derecho, colon izquierdo o daría en sí una pancolitis. Se dice que el 50% de las pancolitis son de causa infecciosa. En el TAC típicamente lo que veremos en todos es el engrosamiento de la pared, con probablemente un target sign, y además veremos líquido, veremos afectación, trabeculación de la grasa adyacente al colon y veremos adenopatías. Entonces vamos a ver el siguiente caso. En este caso es un paciente de 25 años, es una mujer con dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces si vamos al TAC, vamos a los cortes axiales y lo que vemos es una afectación que afecta ya desde recto, parecido al caso previo, afecta al colon descendente. Vemos que aquí tiene contraste oral. Ya hablaremos de eso más tarde. Vemos afectación del colon transverso
Y característicamente vemos una afectación que realmente hay un engrosamiento muy marcado, más que los casos previos de la mucosa. Incluso da como este aspecto de exageración de las austras, que a lo mejor se ve más aquí en el corte coronal, que da una típica imagen parecida como a un acordeón, ¿no? Como con improntas digitales. Entonces seguimos, vemos que afecta al colon transverso y que también afecta al colon ascendente, ¿no? Entonces estamos hablando de una pancolitis. No vemos en principio afectación de haces de intestino delgado, hay un poco de líquido y un poco más, ¿no? Entonces este paciente se hizo un análisis de toxinas de Clostridium difficile en las heces y se diagnosticó de una colitis pseudomembranosa. Entonces vamos a hablar de la colitis pseudomembranosa. El contexto clínico, en cuanto a la clínica, es muy parecido a las otras, pero el paciente será un paciente muy específico. Será un paciente o bien que tiene una toma reciente de antibióticos de amplio espectro, o bien un paciente hospitalizado, institucionalizado o inmunodeprimido. Entonces, la etiología de esta entidad es que la toma de antibióticos desplaza la flora autóctona del intestino y permite que el Clostridium crezca. El Clostridium causa esta patología no por una invasión directa de la mucosa del colon, sino dando estas toxinas, endotoxinas A y B, que son las que producen esta inflamación. Y el diagnóstico, de hecho, es a través de estas toxinas, detectándolas en heces, como hemos visto en nuestro paciente. Entonces, típicamente la colitis pseudomembranosa se presentará como una pancolitis, afectando todo el colon. Similar a la colitis ulcerosa, tiende siempre a afectar el recto y en algunos casos se ha visto que da una afectación como la de colitis ulcerosa, que empieza en recto y va ascendiendo, pero también puede afectar únicamente al colon derecho. Pero lo más típico es que aparezca como una pancolitis. Los hallazgos, veremos una inflamación muy marcada en la mucosa colónica, con el target y Allosign, también los podemos llegar a ver, y característicamente se han descrito estos dos signos, que son el signo del acordeón y el signo de las improntas digitales, que es lo que os he enseñado en el paciente que acabamos de ver, ¿no? Es esa exageración de las austras colónicas. Típicamente, además, como hemos visto en este paciente, hay mucha inflamación de la pared colónica, pero hay poca inflamación de la grasa, teniendo en cuenta esta inflamación tan exagerada como era el caso de nuestro paciente. Pueden tener líquido, un tercio de los pacientes tienen líquido, a diferencia de las enfermedades inflamatorias intestinales que no suelen tener líquido. Y la principal complicación es el megacolon tóxico, que es más frecuente en el contexto de colitis ulcerosa, aunque esto está cambiando. En el megacolon tóxico, los hallazgos se ha dicho que aparece una cierta dilatación del colon con un adelgazamiento de la pared y borramiento de las austras. Otra complicación que se ve en el contexto de una colitis pseudomembranosa es que esto avance una perforación intestinal. Entonces, el tratamiento de esta patología es con antibióticos, es con metronidazol, en algunos casos vancomicina, aparte de terapia soporte. Y el TAC, sobre todo, el papel que hace es descartar complicaciones. Entonces, vamos a avanzar con el siguiente caso. En este caso hablamos de un contexto diferente. Estamos hablando de una paciente con un cáncer de endometrio el tratamiento abdominal que va empeorando, pacientes de 60 años. Entonces vamos a ver el TAC. Vale, si empezamos con el recto, vale, vamos subiendo. Vemos que aquí en principio no vemos un poco de la localización de la grasa, a lo mejor, pero no vemos unos grandes cambios inflamatorios en la pared del colon. Seguimos por el colon transverso. Tampoco parece que haya mucha inflamación. Bajamos a colon ascendente. Y lo que sí que vemos es que aquí, a nivel del ciego, podemos llegar a ver, es un poco sutil a lo mejor,
un cierto edema de la submucosa, un poco de más trabeculación de la grasa, no tiene mucho líquido. Bueno, unos hallazgos muy sutiles, pero este paciente fue diagnosticado teniendo en cuenta sobre todo el contexto clínico, un paciente que está en quimioterapia y la afectación de ciego de una colitis neutropénica. La colitis neutropénica es una colitis que, ahora hemos hablado de las colitis inflamatorias, colitis infecciosas y ahora pasamos al último bloque. Las colitis neutropénicas no se sabe muy bien cuál es la etiología. No se sabe si es una mezcla de causas infecciosas, por la neutropenia, isquémicas, para un componente hemorrágico, no se sabe muy bien. La cuestión es que el paciente, en caso, será un paciente inmunodeprimido. Clásicamente se describió en pacientes neutropénicos, por eso se llama así, pero es en el contexto de un paciente inmunodeprimido. La clínica es muy parecida a las anteriores, dolor abdominal, en este caso tendrá fiebre, diarrea acuosa o con sangre, pero característicamente estos pacientes tienen dolor en, perdón, tienen dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque la colitis neutropénica tiende a afectar al ciego. Afecta siempre, habitualmente a ciego, a ilio distal o a colon ascendente. No es típico que afecte a colon izquierdo sin afectación del colon derecho. Y por eso tiende a haber clínica de dolor en fosa ilíaca derecha. En cuanto a los hallazgos en el TAC, lo que veremos es esta afectación, como os digo, centrada sobre todo en colon derecho en ciego, una cierta distensión del ciego, target sign que marca edema de la submucosa, inflamación en ciego, bastante afectación de la grasa mesentérica y ascitis, tienden a tener ascitis. Potenciales complicaciones, esta es una enfermedad que se trata con antibióticos endovenosos y con sonda nasogástrica, dejando descansar el colon. Y lo más importante es descartar las complicaciones que podrían requerir un tratamiento más allá o un tratamiento quirúrgico, ¿no? Podemos ver neumatosis, signos de perforación que se forman abscesos o hemorragias. Típicamente, esta patología no se realiza colonoscopia para diagnosticarla porque el riesgo de perforación es muy, muy alto. Entonces, el TAC tiene un papel más importante. Y por último, pasamos ya, hemos hablado de las isquémicas inflamatorias y ahora estamos en el bloque de las inflamatorias infecciosas, estamos en el bloque de isquémicas u otras. Y vamos a hablar del último caso. En este caso se trata de un paciente muy añoso, 85 años, que tiene una clínica, como he dicho, parecido al resto, pero es un paciente años. Entonces vamos a ver. Aquí vemos ya que se han hecho una fase sin contraste, una fase arterial, una fase basal, perdón, en portal. Vamos a ir a la fase portal. Va. Entonces, empezamos por recto. El recto parece que no hay muchos cambios inflamatorios. Encima vemos una diverticulosis, pero en principio no parece que haya signos de complicación. Subimos por colon descendente, seguimos viendo divertículos, pero no vemos inflamación. Y aquí, a nivel del colon descendente más proximal, el ángulo hepático, empezamos a ver un engrosamiento de la mucosa con esta mucosa hipercaptante, un engrosamiento en la pared con esta mucosa hipercaptante, este edema de la submucosa, no el signo de la diana que hemos estado hablando. Vemos que la afectación se extiende también a colon transverso distal. Y aquí vemos que colon transverso proximal y colon ascendente parece que no tienen cambios inflamatorios, no están marcados como aquí los del ángulo hepático, ¿no? Entonces es una afectación muy selectiva del colon en ángulo hepático. Vemos que hay láminas de líquido libre muy poquitas y un poco de trabeculación de la grasa. Entonces este paciente fue diagnosticado en una colitis isquémica, dado la distribución de la colitis. Entonces, la colitis isquémica, el contexto clínico será un paciente muy añoso en general, un paciente con muchas comorbilidades. La clínica puede ir desde una clínica muy inespecífica, muy indolente, con
dolor abdominal, un poco de sangre en las heces, hasta una clínica catastrófica. Puede ser un paciente que esté en shock, un paciente que esté muy grave. Se han dividido las colitis en 3 grandes grupos en función de la causa. Al final las colitis isquémicas se producen por una falta súbita de riego sanguíneo en el colon y esto se puede producir o bien por una oclusión arterial o una trombosis venosa o por un estado de hipovolemia. Como puede ser un paciente con un contexto de una cardiopatía isquémica, de una arritmia, etc. Entonces, la distribución típica, aquí os he puesto la del caso de la hipovolemia en pacientes añosos, que será una distribución en las zonas de territorio frontera, en las zonas de mala colateralidad de la vascularización, es decir, el ángulo esplénico, como hemos visto en el paciente que hemos comentado, o en la unión recto-sigmoidea, aunque la afectación en el contexto de una colitis isquémica depende mucho de la causa, del vaso que se ha obstruido, de la extensión de esta obstrucción, etc. Pero típicamente tendrá o bien un patrón de distribución vascular en función del vaso afectado o, en un contexto de hipovolemia, la afectación de las zonas del mala colateral. El colon, lo que veremos, realmente los cambios en el colon traducen más o aparecen en el momento de la reperfusión de la pared que no tanto en la isquemia en sí. Y lo que veremos es el target sign, en el cual la parte de la submucosa puede estar o bien hipodensa, y entonces producirá un edema de la submucosa, como en el resto de patologías que hemos hablado, o bien hiperdensa, que entonces producirá un cierto componente de hemorragia. Y veremos esto, ¿no? La mucosa engrosada con target sign, podemos ver imprentas egiptiformes, pero esto es en el contexto de un paciente en el que ha habido reperfusión, en que la pared ha tenido reperfusión. Si hay una obstrucción total de una arteria sin reperfusión, lo que veremos es una asa dilatada con la pared fina e hipocaptante. En este contexto es muy importante ir a los vasos abdominales para ver si hay un defecto de reflexión o bien arterias o venas mesentéricas. Tiende a haber una cierta afectación de la grasa mesentérica y puede o no tener ascitis, ¿no? Las complicaciones son sobre todo, si no hay reperfusión, pues que hagamos una necrosis de la pared, signos de perforación o bien que se desarrolle un megacolon tóxico. Entonces, para resumir un poco estas patologías, faltan algunas, pero tenía un tiempo limitado y una capacidad limitada también. Vamos a hacer un resumen de las que hemos visto. La colitis isquémica, igual que el Crohn, el Crohn, igual que la colitis ulcerosa, vendrá un paciente joven, en general, un paciente joven. Veremos una afectación, en el caso del Crohn, parcheada, afectando sobre todo al colon derecho y también con afectación del intestino delgado. Veremos, tenemos enfermedad activa, signo de la diana, signo del halo, veremos ingurgitación de la basa recta. Típicamente no veremos mucho líquido, también podemos ver esta proliferación fibrograsa de la grasa mesentérica y adenopatías. En la colitis ulcerosa será el mismo tipo de paciente, pero en este caso veremos una afectación continua, más centrada en colon izquierdo, empezando por recto y avanzando. También podremos ver el target y el halo sign, pero no es tan típica ver la afectación de la grasa mesentérica, pero sí de la grasa perirectal, y tampoco tendría que tener mucho líquido. La colitis pseudomembranosa será el contexto de un paciente que ha tenido una toma reciente de antibióticos, un paciente que esté hospitalizado, un paciente que esté institucionalizado. Veremos una pancolitis, típica de la afectación de recto, la colitis pseudomembranosa igual que la colitis ulcerosa, pero veremos una pancolitis. Y típicamente veremos un colon con una pared muy engrosada y comparativamente una grasa mesentérica muy poco afectada. Típicos signos de acordeón o de las imprentas digitales, y puede o no tener ascitis. La colitis neutropénica, tenemos un paciente inmunodeprimido, veremos una afectación muy centrada en colon derecho, típicamente se afectará de ciego, también colon ascendente o íneo terminal. Veo un poco de dilatación de ciego con target sign posible y veremos líquido en general, a diferencia del Crohn o la colitis ulcerosa. Y finalmente, en la colitis isquémica veremos un paciente añoso con muchas comorbilidades. Puede ser que sea, por ejemplo, un contexto de un paciente joven traumático, pero en general serán pacientes añosos y con muchas comorbilidades.
La afectación del colon será típicamente con un patrón vascular en función del vaso afectado, o bien, en el caso de la hipovolemia, en las zonas de mala colateralidad. Podemos ver dos contextos, ¿no? Si ha habido reperfusión, veremos la pared engrosada con target sign, thumbprinting. En cambio, si no ha habido reperfusión, lo que veremos es una pared adelgazada y poco captante y puede no acompañarse de ascitis. Entonces, hasta aquí mi presentación. Si hago una pregunta y buenamente puedo responder, pues adelante. Enhorabuena, Joan. La verdad es que ha sido una sesión muy didáctica, muy docente y bueno, ha revisado todos los signos radiológicos, un poco la semiología clásica de la afectación de la pared del colon. Y bueno, yo veo que de momento no hay preguntas de la audiencia, pero yo sí quería hacer pregunta, comentario. La verdad es que hay, en cuanto a lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Quizá estamos centrándonos mucho en un paciente que en la mayoría de casos va a entrar por urgencias, ¿no? Cuando hablamos de esta afectación colónica, ¿no? Y van a ser pacientes que va a ser o su primer estudio de debut de una enfermedad inflamatoria intestinal o, pues como os he comentado, ¿no? un debut de una isquemia o un proceso infeccioso. Pero realmente tenemos algunas otras etiopatogenias que quizás son menos frecuentes y que son pacientes que pasan por el TAC, por delante nuestro. Y yo, bueno, lanzo a la audiencia este comentario porque yo personalmente, hay dos hallazgos de afectación colónica que hay que un poco tener en mente, ¿no? Por un lado, el paciente oncológico con tratamientos farmacológicos, ¿no? Y que puede tener colitis muchas veces medicamentosa, ¿no? Y son pacientes que podemos ver más o menos afectación de la pared y bueno, uno tiene que estar muy alerta si el paciente está haciendo inmunoterapia o está haciendo algún tipo de tratamiento específico que pueda justificar esta afectación, porque estos van a ser pacientes que no van a entrar por urgencias y por tanto este hallazgo va a ser un hallazgo incidental en nuestra descripción del estudio de TAC, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, en la era de las 1000 intolerancias alimentarias, yo por lo menos tengo la sensación de, y esto lo he hablado alguna vez con los digestólogos, de que aparecen muchos pacientes con hipodensidades submucosas sin clínica específicamente de dolor abdominal, o por lo menos no llegan con esta indicación al TAC, y que a nuestros ojos nos llaman la atención y muchas veces uno no sabe si tiene que informarlo o no informarlo. Es un hallazgo inespecífico porque al final traduce una inflamación X que no sabemos, y hasta qué punto esto puede tener relación con el síndrome metabólico, con esta alteración, ¿no? de flora intestinal, etcétera, ¿no? Esto es algo que creo que todavía está un poco por discernir. Y bueno, y luego, por otro lado, pues añadir el comentario de quizá pensar también que aparte de que, sobre todo, ¿no? la topografía aparece nuestro signo guía, ¿no? a la hora de discriminar. Ya hemos dicho, ¿no? la correlación clínico-analítica, ¿no? es fundamental para la interpretación del estudio. Y respecto a la preparación, he visto, Joan, que has presentado casos con algunos tenían gastrografía en intestino delgado, otros el colon medio colapsado. Bueno, está claro que muchos van a ser pacientes urgentes y va a ser difícil el hacer correctamente la preparación. Creo que hay una pregunta de la audiencia. Sí, el doctor Alexander, bueno, comenta que has hecho una muy buena revisión y con una presentación de iconografía muy buena, y básicamente pues te da un poco la felicitación, la enhorabuena por la presentación, o sea que bueno,
la traslado, esta enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, no sé, yo esperaría si hubiera por parte de la audiencia algún comentario más al respecto de esto de la preparación, que es un tema que yo creo que es de debate. Y otra cuestión que se me viene un poco a la cabeza es si realmente, ¿no? Lo que pregunta siempre el doctor Pedraza, deberíamos hacer informe estructurado, a tu entender cuál sería, porque parece que hay unos signos guías. No sé si es factible, ¿no? Porque estamos en un contexto de paciente urgente. ¿Cómo lo verías? Yo, por lo poco que he visto y sé, la verdad es que me gustan los informes estructurados. Los pocos que tenemos en nuestro servicio, bueno, sé que no gustan mucho, al menos los que toco yo, que son más los de guardia, no gustan mucho el servicio de urgencia, sí creo que se podrían mejorar. Pero, en mi opinión, todo lo que sea estandarizar, intentar un poco igualar los informes de todo el mundo, creo que puede ser útil. Además, lo que siempre se dice, ¿no? Un poco tener una guía para no olvidarte de nada. Yo, en general, creo que los informes estructurados, en mi opinión, se les tendría que dar más importancia. Creo que, bueno, yo prefiero ver una cierta estructura siempre similar en todos los informes que no tanta redacción literaria que a lo mejor se pierde un poco más el objetivo. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que no, para la interresonancia, por ejemplo, sí que hay muchos formatos ¿no? Con checklist, un poco para revisar todos los signos, las topografías, la distinta segmentación, y yo creo que es muy, muy útil, especialmente tanto para el residente como para cualquier adjunto, ¿eh? O sea, es una forma de hacer una revisión mucho más metódica, ¿no? Y bueno, no sé, quizá dar también paso la palabra al doctor Maroto, si como experto quiere añadir algún comentario, Albert, no sé si te parece. Sí. Bueno, primero felicidades, Joan, por la capacidad de agrupar todas estas entidades y presentarnos su radiología, que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, a mí el comentario que se me ocurre después de oírte es, y pensando un poco también en la audiencia, ¿no? Es decir, es subrayar el componente clínico del radiólogo. Es decir, nosotros como radiólogos no deberíamos ser exclusivamente dependientes de las imágenes, sino que hay que bucear en la historia clínica, y yo creo que el campo que has tratado es clarísimo en este aspecto, sin una correlación con la clínica de la que se pueda disponer, que a veces es el gran problema, que a veces disponemos de poca clínica, pero la correlación con la clínica es fundamental para poder hacer una orientación diagnóstica. Entonces, bueno, esto es un clásico, hay que reclamar que nuestras peticiones vengan acompañadas de una orientación clínica siempre que sea posible, y si no, tenemos que bucear en la historia clínica. Y otro comentario, que quizás no lo has subrayado, es el factor tiempo, ¿no? En algunas de estas entidades el factor tiempo va a ser importante para ayudarnos a interpretar las imágenes, porque las enfermedades no son estáticas, sino que algunas de ellas son dinámicas. Por ejemplo, la isquemia, clarísimo, ¿no? Entonces, el tiempo de evolución va a ser también un factor importante a tener en cuenta, que no sé si has revisado. Yo aquí sí, quizás sí te invitaría a planteártelo como cuestión, ¿no? Es decir, cuando has estado mirando lo de la isquemia, si has encontrado alguna referencia al valor o referencia al tiempo de evolución. La verdad es que no, en los varios artículos, sí que es verdad que no me centro en artículos muy específicos de colitis isquémica, sino que eran artículos de colitis en general. Y no, también, habiendo tanta patología, se hacía un poco el repaso por encima por las patologías, que era algo que a mí me preocupaba también. Entonces, no tengo, bueno, creo que ninguno mencionaba el factor tiempo de manera muy marcada. Perdona, tal vez. Tenemos una pregunta también que nos llega ahora de Carlos Fuentes. No sé qué pasa con el sonido. Que bueno, ya también hemos
he hecho un poco de comentario al principio. Dice, teniendo en cuenta que la mayoría de casos que has citado suelen ser de carácter urgente, pregunta, ¿se suele hacer ecografía? Ya hemos lanzado esta también. En mi hospital, en el contexto de las guardias, para dolor abdominal inespecífico, que no sabe muy bien cómo orientarlo, no. No sé si en otros hospitales sí. Si no orientan un poco más, otra cosa es una sospecha de apendicitis o diverticulitis. Me imagino que en muchos sitios también se hace. Por un dolor abdominal inespecífico que no orientan, en general hacemos TAC, lo que yo he visto. Sin embargo, en el contexto de un dolor FIT, que por eco, ¿no? Puedas llegar, Sí. que es una ileitis, ¿no? Esto sucede, ¿no? en muchos pacientes, ¿no? Que puede ser un debut de un Crohn. Allí sí puedes dar quizá muchos datos en cuanto a la afectación mural, ¿no? Ileal, yo creo que es algo también a subrayar, ¿no? Que en el contexto de la urgencia, por lo menos la enfermedad inflamatoria intestinal que cursa con afectación ileal o iliocecal puede ser muy bien valorada por eco. Y yo sí que lanzo también aquí si en este contexto, aunque fuera en la urgencia, podríamos incluso llegar a hacer un estudio con ecocontraste para afiliar un poco más, especialmente en la población pediátrica o adolescente, ¿no? Que van a ser muchos de los pacientes que van a debutar, ¿no? Esto por lo menos sería mi punto de vista. No sé, Albert, si tú quieres añadir algo más a esto o damos... Bueno, no, esta es la típica cuestión de cómo abordar un abdomen agudo. Esto daría para una sesión o varias sesiones, ¿no? Entonces, ahí está la eterna discusión de si hay que empezar por eco o hay que empezar por TAC, qué casos empezar por eco, qué casos empezar por TAC, cómo a veces hacer una simbiosis eco-TAC. Es decir, yo recuerdo algunos casos presentados por referentes europeos en que la ECO ha resuelto un caso después de hacer un TAC, ¿no? Entonces, sí, es decir, tener en cuenta de todas las herramientas de las que se dispongan para tratar de llegar a un mejor diagnóstico para el manejo del paciente. Eso siempre, ¿no? Bien, no sé, Joan, si te parece correcto. No voy a corregir a lo que me voto, la verdad. Bueno, yo creo que aquí tenemos campo para recorrer y personalmente el ecocontraste quizá habría que utilizarla más y ¿no? Hay hospitales que son referentes en esta técnica, nosotros nos cuesta un poco más, pero no podríamos ahorrar en muchos casos TACs de pacientes jóvenes, ¿no? Bueno, no sé si sin más damos la palabra al doctor Pineda como director de la sesión. Víctor, si... Hola, bueno, gracias Vicky por tus aportaciones y gracias también a Albert. Ha sido una excelente sesión. También felicitar, por supuesto, a Joan, ¿no? Darle la enhorabuena porque ha hecho una revisión excelente de una patología que, como ha comentado muy bien, quizá hacer el diagnóstico es relativamente sencillo y frecuente, nos encontramos, pero lo complicado es dar un paso más allá e ir hacia el diagnóstico etiológico, ¿no? Y como muy bien ha dicho Albert, para eso hay que bucear en la historia clínica y hacer más de lo que cada vez tendremos que hacer más los radiólogos, ser más clínicos, ¿no? Porque es importantísimo para poder ir un poco más allá y dar un valor añadido a los hallazgos de las imágenes que, como has mostrado muchas veces, pues se solapan y es difícil discernir. Aunque, como también ha señalado Vicky, es muy importante tener la idea geográfica, la localización donde afecta puede ser uno de los signos claves. También la cronología, como ha dicho Albert, ¿no? En definitiva, muchos signos, pero siempre apoyados fundamentales por la clínica, ¿no? Como han mostrado la edad, la inmunosupresión, también se han tomado medicamentos, ¿no? Vicky comentaba la importancia de los casos emergentes en los pacientes oncológicos de colitis secundaria a tratamientos médicos, ¿no? Con inmunoterapia. Yo creo que
son cosas importantes que hemos aprendido hoy y que, nada, os agradezco a todos la participación, a la audiencia también, su asistencia y pues estáis todos invitados a la sesión de mañana. Muchas gracias a todos y nos vemos. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.